tema que les quiero compartir hoy día sobre la serie de reencarnación que quiero llevar tiene como título El origen de nuestras almas. ¿De dónde realmente sale nuestra alma? Y hay algo que dije en la clase anterior o en la enseñanza, que nuestra alma es un alma eterna, y en eso vamos a estar de acuerdo con todas las religiones, con todos los dogmas. Nuestra alma tiene millones de años. Entonces es imposible que un alma eterna, un alma que tiene millones de años y que vive en un mundo espiritual, metafísico, venga a esta dimensión solamente a tener una pequeña experiencia humana. Esto va más allá. Y para eso también tenemos respuestas en la Cábala, respuestas en la mística o en el secreto de la Torá. Una de las enseñanzas que nos han enseñado los sabios a través de la Cábala, que nosotros venimos a esta dimensión física a reparar, a cumplir el tikún de Adán. Entonces, pero no solamente venimos a eso, sino que hay códigos o hay cosas que están en la escritura que a simple vista o literalmente no lo vamos a entender. Por ejemplo, en Génesis o en Bereshit 1 en adelante dice que Dios creó el cielo y la tierra. Después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Después viene una segunda creación en donde aparece Dios, Elohim, dándole forma, creando el sol, creando las estrellas, creando nuevamente otro tipo de luz, y donde todo lo que hoy día vemos fue creado en 6 días. Pero, ¿qué pasa con el capítulo 1, verso 1, donde Dios creó el cielo, la tierra, y dice que esto estaba desordenado y vacío? Entonces, la Cábala nos ha enseñado que antes que existiera esta dimensión, donde nosotros estamos viviendo ahora, hubo una dimensión anterior. A eso se le llamó los mundos del caos. La Cábala nos enseña que Dios creaba mundos y los destruía. ¿Y por qué razón Dios los destruía? Simplemente porque esa creación no lo representaba a Él. Y Él, al igual que nosotros somos dioses en miniatura, tenemos la imagen y la semejanza de Dios, así que no es una herejía decir que nosotros podemos pensar o ser como Dios en versión miniatura. Cuando tú quieres hacer algo y te sale mal, ¿qué haces tú? Y algo que tú creaste o quieres hacer no te representa, lo primero que vas a hacer es volverlo a hacer de nuevo, hasta que quede como tú quieres que lo que estás proyectando te represente. En eso nos parecemos a Kadosh Baruj Hu. Dios, cuando creó los mundos, los primeros mundos fueron civilizaciones que no tenían empatía, que no tenían la capacidad de poder amar, de sentir la necesidad o ayudar al prójimo. Simplemente se enfocaron en su bienestar, en el egoísmo. Entonces estos mundos, como no representaban a Kadosh Baruj Hu, el que hacía los destruía. La última dimensión que Dios creó vio algo especial en ellos y vio que esta dimensión física humana, la que íbamos a hacer nosotros, tenía la capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar del otro. Y Dios dijo, con esta dimensión voy a trabajar. A esta dimensión le voy a ponerle mi imagen, le voy a ponerle mi semejanza. Esta dimensión actúa diferente a los demás mundos. ¿Y qué hace el Creador? En su infinita sabiduría, Él crea un alma cósmica. Esa alma cósmica es llamada Adán Kadmon, un alma donde estábamos todos dentro de él. Hay un verso en la escritura que voy a tomar como texto base que dice en Romanos 3:23, para que me comprendan lo que voy a decir o enseñar, y quiero que me tengan paciencia y voy a tratar de darme a entender lo más práctico posible. En Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Otro verso del Nuevo Testamento dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el tema es, ¿en qué momento todos pecaron? ¿Y por qué estamos destituidos o no estamos en el lugar de la gloria, que es una dimensión espiritual? Entonces, cuando Dios crea esta alma cósmica llamada Adán Kadmon,
que no hace referencia a Adán en forma humana, sino que al alma cósmica, a esa alma que tenía el potencial de gobernar el mundo, el universo, y donde todos estábamos dentro de Adán. Todos éramos parte de Adán. Cuando Adán comienza a tener el deseo de pecar o de transgredir las instrucciones del Eterno, pasó algo. Resulta que nos dice, los sabios también, y tomando este texto, que todos nosotros estuvimos de acuerdo con Adán con cometer ese pecado. Por eso, si nosotros no entendemos este código que nos enseña la Cábala, nunca vamos a poder comprender lo que el apóstol Pablo, Saúl de Tarso, nos está diciendo por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué se nos enseñó en la religión? Que por el pecado de una persona, de Adán, eso maldijo a toda la generación y nos hicieron responsables a todos nosotros de un pecado que eventualmente usted ni yo no habíamos cometido. Usted todavía no pecaba y sin embargo se le imputaba un pecado que usted físicamente nunca había hecho. De acuerdo a la sabiduría de la Cábala, nosotros, como vivíamos dentro de Adán, todos nosotros éramos componentes, éramos chispas de almas que estábamos dentro de Adán. Y cuando Adán quiso pecar, todos estuvimos de acuerdo con transgredir junto con él. Era un cuerpo completo. Mira, cuando una persona quiere hacer una transgresión o quiere pecar o desconectarse, usted no va a decir, ah, no, fue que mi mano pecó, fue que mis pies pecaron, fueron que mis ojos pecaron. Simplemente su cuerpo, su ser, su unicidad cometió un pecado. Lo mismo pasó con Adán. Pero aquí hay un misterio. Entonces, ¿por qué si todos pecaron y todos están destituidos? Cuando dice que están destituidos fue que una vez que Adán pecó, fue sacado de la dimensión de Atsilud o de la dimensión espiritual y bajó a esta dimensión física. Y los sabios nos dicen que fue el primero de Tisrei, donde donde Adán tomó forma humana y donde esa vasija, donde todas esas almas que estaban dentro de Adán se dispersaron y dieron lugar a 600.000 almas. Eso es lo que nos enseña el Sagrado Zohar, la Cábala, que todos éramos una sola alma dentro de Adán. Pero cuando Adán peca, esta vasija cósmica se fragmenta y se convierte en 600.000 almas. El misterio es, si todos pecaron de aquí en adelante, ¿por qué hubo un remanente que no participó de ese pecado? ¿O se comportó de una forma diferente? Tienes el caso de Noé, tienes el caso de Abraham, tienes el caso de Enoc, que no participaron, pareciera que fueran de otro estirpe, que no cometieron el pecado de Adán, que no trajeron o acarrearon la maldición y la desconexión. Y este es un misterio de que estas almas, cuando comenzaron a percibir de que Adán estaba a punto de pecar, o la intención que él tenía era de defraudar a Kadosh Baruj Hu y ser guiado por sus deseos, lo que pasó que estas almas de alto nivel espiritual se separaron de esa vasija cósmica. Se separaron antes de cometer el pecado. Y esas almas son las que vienen y siguen viniendo y traen elevación a esta dimensión física. Son las que permiten a Kadosh Baruj Hu que sean ocupadas para elevar la materia, para que eleven al ser humano y el ser humano no pierda la conexión con el Eterno. Estos son misterios porque de ahí venimos nosotros. Nuestra alma viene desde ahí, ese es nuestro origen. Entonces nosotros no solamente estamos para reparar el pecado que cometimos estando viviendo dentro de Adán, como almas cósmicas, sino que por otro lado estamos para reparar los mundos del caos, esos mundos que no representaban a Kadosh Baruj Hu. Nosotros estamos aquí ahora para representar la imagen del Eterno. Estamos aquí para representar la verdadera esencia,
por la cual fuimos creados a imagen y semejanza. Y hay un verso en la Escritura, que más adelante lo voy a ir citando, pero más o menos para que no se entienda por qué la religión o el Nuevo Testamento hace referencia a ciertos códigos, pero que no se entienden si no es a través de la Cábala. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ahí todos fuimos participantes de ese pecado y caímos de esa dimensión y tenemos que rectificar. Pero Pablo sigue diciendo algo muy importante, que por uno entró el pecado, haciendo referencia a Adán, pero por otro entró la redención y entró la elevación. Y Pablo hace referencia a Jesús como Mesías, que es un tema que vamos a ir viendo. Entonces, el Mesías, de acuerdo a la sabiduría judía, no es como lo ve el cristianismo. El cristianismo ocupa a una persona y le da el título de Mesías, cuando en la sabiduría judía no es así. Mesías tiene que ver con un ungido, alguien que tiene un ungimiento especial y cumple una función especial. Esto va con un tipo de conciencia de un alma que Dios creó antes de la fundación de todos los mundos, y que a través de esa conciencia, a través de esa alma, nosotros podemos volver a la dimensión que Adán perdió. Por uno entró el pecado, pero con la conciencia Mashiach, nosotros vamos a poder volver a la dimensión que Adán pecó, o de donde Adán cayó. Bueno, como les decía, cuando Dios crea a Adán, Adán era un alma cósmica, y ese es nuestro origen. De ahí venimos todos. Éramos participantes de esta alma. Todos vivíamos dentro de Adán. Y cuando Adán quiere pecar, todos estuvimos de acuerdo, y por esa razón Pablo dice, por cuanto todos pecaron, porque todos estuvimos de acuerdo. Y eso también nos enseñan los sabios judíos, que todos participamos de ese pecado. Ahora tenemos que rectificar. Nosotros estamos en esta dimensión física para cumplir un tikkun. Tikkun quiere decir reparación personal. Y también, a la vez, reparar o ayudar a la elevación del Tikkun Olam, que es la elevación de este mundo. Cuando me propongo en cumplir mi función de rectificar mis áreas negativas, al mismo tiempo puedo estar contribuyendo para que otra persona pueda elevarse, pueda superar aquello que le ha costado. Usted me puede decir, ¿y qué es lo que yo tengo que reparar? Vamos a ir por partes. Un cuerpo consta de muchos miembros, pero cada miembro, todos unidos, conforman un solo cuerpo. Usted no puede decir, yo soy una mano, yo soy un ojo, yo soy un pie, yo soy una boca, yo soy orejas, yo soy torso. No, simplemente usted es un cuerpo que tiene diferentes miembros. Cuando todos estábamos dentro de Adán, uno eran el cerebro, otro eran los oídos, otro eran el torso, otro era la mano. Todos éramos chispas, componentes, y cumplíamos una función dentro de ese cuerpo cósmico. Y eso nos lleva a entender el por qué hoy en día hay diferentes habilidades, hay diferentes caracteres, hay diferentes funciones en el ser humano. Hay personas que cuando estaban o eran parte del cuerpo de Adán, eran la boca, y hoy son los comunicadores que hoy tenemos. Los oradores, las personas que enseñan, eran parte de la boca de Adán. Vamos a ver que hay personas que hoy en día son psicólogos, es porque eran personas que eran oídos en el cuerpo cósmico que Adán tenía, por eso tienen la capacidad de escuchar. Hay personas que eran los genios, y hoy necesitamos genios en la dimensión física, y esas personas eran parte del cerebro de Adán. Todos cumplieron una función. Por eso, cuando ahora estamos en esta dimensión física, podemos entender por qué cada persona tiene la habilidad que tiene. Porque hay personas que son psicólogos, que son jueces, que son profesores, es porque
su chispa de alma que tenía en Adán viene a representarla en esta dimensión física. Y a la vez también eso nos lleva a que una área que pecó es la que tenemos que rectificar. Y en esto, cada uno, si se hace un autoanálisis, va a darse cuenta que hay áreas que tiene que rectificar. Hay personas que son muy impacientes, son aceleradas, les cuesta hacer una larga fila, estar en el hospital o hacer filas en el banco o en algún lugar donde tenga que estar esperando 30, 20 personas antes que esa persona. Y lo que hacen, prefieren irse y volver otro día. Esa persona es una área que tiene que rectificar, la impaciencia. En mi caso, a mí me cuesta, yo soy una persona muy impaciente y eso también tiene que ver con mi signo del zodiaco, tiene que ver con mi carácter. Entonces, tengo que aprender a trabajar la paciencia y es una área que yo tengo que rectificar y yo creo que en eso muchos también pueden decir, sí, yo me considero una persona impaciente. Es una área que hay que trabajar. Otras personas tienen que trabajar el área del celo. ¿Por qué? Porque les cuesta confiar. Hay personas que son demasiados egoístas. Todo lo quieren para ellos. Les cuesta dar, les cuesta ofrendar, les cuesta entregarse. Hay personas que son demasiado desconfiadas. Entonces, cada persona tiene un ticún, una área en la emoción de su alma que debe de reparar. Una de las cosas muy importantes que nos enseña la sabiduría de la Cábala es que nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe, él que escribió el libro del Sefer Yetzirah, es el libro que tiene que ver con la formación y la creación del universo y de todo lo que vemos. A él se le reveló que el mundo donde nosotros estamos viviendo y todo el universo que nosotros podemos observar fue creado con 22 letras hebreas, que son los programas cósmicos, son las aplicaciones con las que Dios creó los planetas, las estrellas, los signos y todo lo que hoy día podemos ver y aún no alcanzamos a imaginar. Y otra cosa que narra el Sefer Yetzirah, el libro cuya autoría le pertenece al padre Abraham, dice que antes de que nosotros viniéramos a esta dimensión física, pasamos por un juicio, donde nos presentamos delante de nuestro Elohim y junto con él tomamos la decisión de venir a esta tierra, tomar el paquete energético que necesitábamos, el carácter que yo necesitaba. En ese juicio eterno, donde yo me presenté delante de mi Padre, ahí se me dio hasta un catálogo para elegir el padre que yo necesitaba, la familia, el lenguaje, el signo zodiacal, las habilidades para cumplir mi trabajo que necesito reparar. Eso usted lo puede estudiar a través del libro del Sefer Yetzirah o tomar clases en YouTube sobre la formación o sobre Cábala. Y estos son misterios que nosotros antiguamente nos enseñaban, pero hoy tenemos acceso a estos misterios o a estos códigos. Entonces, nosotros tomamos la decisión de vivir bajo la cobertura de ese padre. Quizás era un papá muy estricto, pero era lo que yo necesitaba para corregir mi ego. Era una persona que me enseñó a ofrendar, a dar, porque yo necesitaba aprender a desenvolver o no querer solamente para mí. Entonces todo lo que yo estoy viviendo ahora, eso ya fue un acuerdo cósmico que yo tuve con el Creador. Por eso usted va a entender por qué hay personas que son diferentes a usted. Tienen habilidades diferentes a usted, tiene un carácter diferente a usted. Porque dentro de Adán éramos todos unos, pero después de que nos separamos, salimos todos con una función diferente. El apóstol Pablo dice que todos éramos parte de un cuerpo. El apóstol Pablo dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Está hablando de que al final todos nosotros somos uno. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito,
ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Verso 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos nos necesitamos. Todos tenemos una función que cumplir. El problema es que este verso lo agarró la religión hace cientos de años atrás y lo que enseñó fue que todos somos miembros del cuerpo, haciendo referencia solamente a oficios ministeriales o oficios que tienen que ver con la espiritualidad. Tú eres pastor, tú eres profeta, tú eres maestro, eres evangelista, eres un diácono, eres un músico, pero todos los oficios los encerraron dentro o para que ocupen una función dentro de una iglesia. Amado hermano, esto no tiene que ver con eso. Todo el universo es el cuerpo, todo el universo. No solamente nosotros, no solamente parte de una religión. Amado hermano, aunque usted no lo crea, el musulmán, el testigo de Jehová, el adventista, el pentecostal, el misionero, el judío, todo el universo conforman este cuerpo y todos nos necesitamos. El problema es que como ahora estamos en un mundo dual donde hubo fragmentación, nosotros ¿qué hacemos? Vivimos en discordia, vivimos en maldición, en peleas, en divisiones. Por eso necesitamos que esta conciencia Mashiach nos lleve a la unidad, a ser uno solo, a que veamos que usted y yo somos parte del mismo cuerpo cósmico o espiritual que había antes del pecado. La misma materia prima que te creó a ti es la misma materia prima que me creó a mí. No hubo otra materia prima. Si antes que Dios creara todo el universo, todos los mundos, lo único que existía era Él, la Ein Sof, el Dios infinito, la luz infinita. Y Él, para poder crear todo lo que hoy día vemos, se desprende de su propia luz y le da materialización a todo lo que vemos. Entonces, no podemos decir que solamente yo soy el elegido, el escogido o el pueblo de Israel. Amado hermano, todos somos parte de la Ein Sof, todos somos parte de este cuerpo cósmico. Y todos cumplen una función. Usted necesita de un ingeniero que le construya una casa. Usted necesita de un arquitecto, necesita de un profesor, necesita de un maestro, necesita de un inventor. Necesita de alguien que haya conectado con el mundo espiritual y poder tener la tecnología que hoy tenemos. La luz que hoy llega desde una central y puede alumbrar y darte energía en tu hogar, fue necesario. Esa persona es parte del miembro del cuerpo cósmico, del cual Pablo también hace referencia. Todos nos necesitamos, no solamente el maestro o el pastor, todos nos necesitamos. Y todos somos parte del uno. Ahora, el problema es, ¿por qué Dios le da estos grandes diseños o estos pensamientos o estas invenciones a ciertas personas y a nosotros no? Simplemente porque la vasija que somos nosotros solamente tiene el deseo egoísta. Primero quiere solucionar sus problemas, sus deudas, sus carencias. Quiere salir primero uno de una dimensión crítica, por decirlo de una forma, y después quiere preocuparse del resto. La primera intención es, ¿qué gano yo? ¿En qué me beneficio? Y no piensas en que lo que tú tienes que hacer es beneficiar a otro. Por otro lado, hay personas que quizás nunca van a entrar a una iglesia, quizás nunca van a agarrar una Biblia, pero el enfoque que ellos tienen es ¿cómo ayudo a la humanidad? ¿Qué invento tengo para revolucionar, para bendecir o para elevar esta dimensión física? Y en el mundo espiritual no están observando quién ora o quién no ora, quién lee la Biblia, quién no la lee, quién hace meditaciones o no. Simplemente en el mundo espiritual están buscando un alma que tenga la capacidad de bendecir a alguien. Los grandes inventos vienen de personas que quizás nunca van a entrar a una iglesia.
Fue necesario que una persona tuviera que inventar el transporte público. Y muchas personas lo que hacen es criticar o decir, no, es que quizás es un satánico, o es un masón, o es un Illuminati. Y a lo mejor esa persona lo único que quiso es tener un proyecto, una idea para bendecir esta humanidad. Y fue la vasija que Dios permitió. Mientras nosotros tengamos deseos egoístas, va a ser imposible que los grandes diseños que están ya destinados para llegar a esta dimensión física lo podamos ocupar nosotros. Hay un verso en Génesis 2 en adelante que dice que Dios descansó de toda la obra que hizo. En otras palabras, Dios no va a crear nada nuevo, ya está todo creado. Solamente tiene que materializarse esta dimensión física. Nosotros en esta dimensión queremos o necesitamos que cosas nuevas empiecen a aparecer. Pero la Escritura dice que Dios descansó de todo lo que ya hizo. O sea, no hay nada más nuevo. Pero esos proyectos, esas ideas, están esperando que conciencias altruistas puedan jalar esos diseños y puedan bendecir esta humanidad. Ese es nuestro diseño. Vamos a leer en Romanos 3:23, como le decía, nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos dentro de Adán. Y por esa razón no tenemos acceso al mundo espiritual. Hay un verso muy que me gustó. En Romanos 5:12, haciendo referencia a lo mismo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y este hombre fue Adán Kadmón, que nosotros todos dispusimos o estuvimos de acuerdo con ese pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por eso yo le hacía este paréntesis, pero hubieron hombres que pareciera que no participaron, no tienen la misma maldición con la cual nosotros cargamos de Adán, que fueron almas elevadas que antes del pecado original se salieron o se desprendieron del alma cósmica de Adán, para no participar de ahí. Y hasta el día de hoy, Dios sigue enviando almas que se separaron de esa dimensión o de ese pecado para que esta dimensión física se pudiera elevar. Pues antes de la ley había pecado, verso 13, en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí hay un dato bien importante. Dice que el pecado llegó hasta Moisés, porque en Moisés se nos entrega una herramienta con la cual nosotros podemos conectarnos al mundo espiritual, que es la Torá. Desde ahí en adelante tenemos una herramienta a nuestro favor para volver o tomar los códigos, la ingeniería de conectarnos nuevamente a los mundos superiores. Dice, y el cual es figura del que había de venir. Y esto está haciendo referencia al Mashiach. Verso 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos. Por la desobediencia de uno, después dice, pero por la obediencia de uno. Obviamente Pablo tiene una revelación de que este personaje llamado Jesús lo toman como Mesías. Y Mesías no necesariamente tiene que ver con una persona, tiene que ver con una funcionalidad. De acuerdo a las profecías que están en el libro de Isaías, el Mesías que el pueblo de Israel espera tiene que cumplir una profecía. Y esta profecía es que tiene que sacar la maldad, exterminar la maldad del mundo. No tiene que haber maldad. Cuando el Mesías se establezca, y estamos entrando en esta era mesiánica, pero cuando el Mesías se establezca, reine realmente, no va a haber maldad. No va a haber lo que estamos viendo hoy en día a través de las noticias, donde los palestinos están atacando al pueblo de Israel, donde ha habido guerras por años, donde
nosotros mismos que estamos viviendo en otro lado del continente, tenemos envidia, tenemos rencor, muchas veces somos participantes o también vemos cómo otras personas les causan daño a otras personas. Hemos visto acá en Valdivia hace pocos días atrás niños de 10 años, de 8 años, de 13 años con armas de fuego en sus manos, atacando, matándose entre ellos mismos. Entonces, si vamos a la realidad, la era mesiánica todavía no se ha establecido. El Mesías todavía no ha cumplido su función. Por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy espera al Mesías. Por otro lado, la religión tomó la figura de Jesús y dijo, este es el Mesías. Pero de acuerdo a la profecía de Isaías, el Mesías todavía no se establece. ¿Cuándo se va a establecer? Cuando no haya maldad en la tierra. Pero sin embargo, esta alma, que es el alma del Mesías, nos ayuda a nosotros a conectarnos a la dimensión espiritual. Hay algo que enseña el Midrash, y como estamos entrando en la paracha de Bereshit, en el ciclo nuevo, el Midrash en sus primeros capítulos comienza diciendo que Dios creó el universo o el mundo, su creación, con 7 cosas. Primero, dice que la creó con la Torá. Este universo que nosotros vemos, primero lo creó con la Torá. Y la Torá no hace referencia a los 10 mandamientos. Nosotros tenemos que quitarnos ese velo o ese paradigma o esa enseñanza de que la Torá tiene que ver con leyes, con mandamientos o con un tiempo de la ley, y que ahora estamos en un tiempo de la gracia, un tiempo donde la ley no corre. Eso es un invento de Roma, eso no es un invento que la espiritualidad nos enseña. En el Midrash, búsquelo ahí, y si alguien quiere conseguir estos libros, yo se los puedo enviar por interno para que usted salga de la duda de lo que le estoy compartiendo y pueda decir, ¿será que lo que dice el hermano Marco es verdad o no? Usted me escribe y yo le puedo compartirle toda esta sabiduría, los libros, la literatura, donde sale todo lo que le estoy enseñando. El Midrash dice que Dios creó este universo primero con la Torá. De acuerdo al libro del Sefer Yetzirah, lo primero que Dios creó fueron las 22 letras hebreas. Esa es la Torá. Cuando nosotros vemos en Bereshit, en Génesis, y dijo Dios, después vemos otro verso que nos confirma que Dios todo lo creó con la palabra de su poder. Un ser espiritual, un ser que no tiene forma, simplemente creó la materia prima para darle forma a todo eso, y lo primero fue la Torá. Segundo fue la Techuvá. Los otros mundos del caos que Dios construía y destruía no permanecían porque le faltaba algo. Esta dimensión que Dios vio que era la dimensión de nosotros, la última creación, Dios dijo, esto me representan, esto tienen la capacidad de empatizar conmigo, se parecen a mí y es lo que yo busco. Alguien que tenga mi imagen, que tenga mi semejanza, alguien que quiera dar, no solamente quiera recibir. Y eso fue lo que Adán también quiso, decir, yo quiero ser como ti, como tu padre, quiero dar, quiero también dar esta luz, quiero compartir, no quiero tener todo gratis. Fue una de las cosas que agradó a Kadosh Baruj Hu, porque eso lo representa a él. Cada vez que tenemos la capacidad de darnos, de entregar algo a alguien, es porque estamos representando al Creador. Pero para que el Creador no destruya esta dimensión física, creó lo segundo, que fue la Teshuvá, el arrepentimiento. Para que cuando tú tengas, cometas pecado, para cuando tú cometas transgresión, puedas venir y hacer teshuvá y volverte al camino de tu dirección o de tu propósito. Lo tercero que Dios creó fue el Gran Edén. Lo cuarto fue el Geinón, que fue el infierno, que no es como se conoce en el mundo cristiano o en el mundo de la religión. Quinto, creó el trono celestial. Sexto, creó el sagrado templo de Jerusalén. Y séptimo, creó el alma o el nombre del Mashiach. Antes de Dios crear todo el universo, creó esta alma, al Mashiach.
un alma que nos iba a ayudar a nosotros a cumplir nuestro ticún, para que cuando el hombre peque, volvamos nosotros al estado original. De acuerdo a la sabiduría judía, esta alma estuvo en Moisés, que fue la primera persona que cargó esta esencia, esta alma, como libertador. Cumplió una función. No eliminó el pecado de la faz de la tierra, pero sí esta alma metida o entrada dentro de Moisés lo ayudó a cumplir la función de libertador. Esta fue el alma que entró en Yeshua para que él cumpliera la función. Aún los sabios judíos, después de que se cerró el canon bíblico, esto no quedó solamente ahí, sino que después vinieron otros hombres elevados. Tienes tú al Rabí Akiva, tienes al Rabí Al-Arizal, tienes grandes hombres donde el alma de Mashiach se ha depositado en ellos y han elevado esta dimensión física. El tema es que la gente solamente conoce la historia de Jesús por el Nuevo Testamento, pero hubieron hombres como el Rabí Akiva, otros grandes hombres y sabios que el pueblo de Israel también le dieron el título de Mesías, o que cargaron el alma del Mesías, que también hicieron milagros al nivel de Yeshua. Nos dicen los grandes sabios que el Rabí Arizal, Isaac Luria, él tenía la capacidad de solamente mirar a las personas y con solamente ver a una persona sabía cuántas reencarnaciones, cuánto ticún tenía que reparar esa persona. Podía ver el alma de esa persona solamente con mirar los ojos. Entonces, no solamente Mashiach tiene que ser necesariamente una persona, tiene que ver con un alma que viene y se deposita en una persona elevada que no se ha contaminado con el pecado de Adán, en quien va a cumplir una función de elevar esta dimensión física hasta la dimensión que teníamos antes, donde éramos un cuerpo perfecto. Estamos camino hacia allá, de ser nuevamente estas almas cósmicas, de ser un solo hombre. Estamos pidiendo por la redención. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos que completar esta vasija cósmica o estas almas, y para poderla completar necesitamos la ayuda de la conciencia Mashiach. Por un hombre entró el pecado, pero por otra conciencia, por otra alma, va a entrar la redención. Y no nos seguimos con que, no, que ya el Mesías ya vino, con que Jesús tiene que venir de los cielos. Amado hermano, esa es una enseñanza que las divulgó el Imperio Romano para conquistar el mundo entero, lo cual no tiene nada que ver con la raíz judía, con las enseñanzas de la Cábala. La Cábala nos enseña que nosotros tenemos que cumplir un ticún, una rectificación. Ahora, ya para ir terminando, este tema de la reencarnación o del origen de nuestra alma, en un principio dije que éramos todos un alma cósmica. Cuando esta alma peca, Adán Kadmon se fragmenta y se convierten en 600.000 almas. La pregunta es por qué hoy somos más de 7 billones de personas y no son 600.000 almas. La Cábala nos enseña de que nosotros venimos a cumplir un ticún, una función de reparación. Cuando tú no puedes completar tu función, tu rectificación, y se te pasó el tiempo de vida dentro de un cuerpo, te presentas y quedaron áreas pendientes. Nuestra alma no es como nosotros vemos nuestro físico. Nuestra alma no tiene forma. Nuestra alma no tiene la forma humana y luminosa. Es energía. Entonces, cuando se va a presentar delante de Akadosh Baruj Hu, hay tareas que ya se completaron, pero por otro lado, esa alma que quedó pendiente vuelve a esta dimensión física a cumplir lo que dejó o la tarea que dejó inconclusa. Y se juntan con otras almas que también tienen que rectificar lo mismo. En otras palabras, cada vez que esta alma, en su inicio,
no completaba su función, lo que hacía era se fragmentaba o se multiplicaba. Necesitaba ayuda física, aquí en la dimensión física, para cumplir su tikkun. Eso lo enseña la Cábala. Entonces, por eso hoy día vemos 7 billones de habitantes. Pero si todo esto se juntara, seríamos nuevamente 600.000 almas y completaríamos el alma cósmica de Adán. Por eso hay personas que cargan con el mismo tikkun, la misma reparación que tú tienes que reparar. Tú te vas a encontrar quizás en el camino de tu vida con personas al cual tú le vas a contarle tu vida y te vas a encontrar de que esa persona está pasando la misma situación tuya, ha pasado la misma vida tuya de abandono, ha pasado la misma vida tuya de tristeza, de bullying, ha sufrido dolores, por sus hijos, por sus padres, y te vas a encontrar de que esto también no es ajeno a otra persona, es porque esa persona está cargando con el mismo tikkun que tú cargas. Estamos aquí en esta dimensión física para elevarnos, para ayudarnos, y no importa quién va a cumplir el tikkun, por decirlo de una forma, lo que necesita el universo es que nosotros contribuyamos con esto. Por eso hay almas muy elevadas que se ofrecen a ayudar a la rectificación del mundo, a ayudar a empujarte con ese peso que tú no has podido cargar durante 3 o 4 reencarnaciones. Esto es muy difícil de comprender en una clase o en un video. Hay más. Por eso quiero ir de a poco dando este tipo de series para que ustedes comprendan cómo funciona el tema del tikkun, cómo funciona el hecho de que estoy en esta dimensión física y tengo que reparar. ¿Cuántas reencarnaciones hasta que cumplas tu propósito? Y el alma tiene metafísicamente el potencial de multiplicarse y solamente reparar la área que ha estado pendiente. El resto es una cuenta a favor. Espero que usted me pueda entender con esto, porque realmente las personas que no han estudiado o por primera vez están estudiando Cábala, se les hace muy complicado entender este tipo de enseñanzas, o hay muchas preguntas, las mismas preguntas que yo me hacía en un tiempo atrás. Hay casos donde padres mueren y hay pequeñas rectificaciones que quedaron pendientes, y esa chispa de alma muchas veces se introduce en el nieto o en el hijo que va a ayudar a rectificar. Y hay muchos casos donde los niños a los 3, a los 5, a los 10 años manifiestan el carácter del abuelo, del bisabuelo, de un tío, de una tía, y usted puede decir, este no le sacó pisadas a su abuelo o a su padre. Su abuelo ya no está, pero es ver a su abuelo. Es porque esa alma está ayudando a rectificar aquello que quedó pendiente. Por eso hoy día vemos que existen 7 billones y más de habitantes, pero en total somos 600.000 almas. El libro del Zohar nos dice que cuando Moisés entregó la Torá, las 600.000 almas estuvimos todos presentes en esa entrega. Estuvimos todos ahí. Tenemos que llegar a la rectificación. Tenemos que llegar a reparar esa alma cósmica. Y para poderlo hacer esta vez de la forma correcta, necesitamos la conciencia de Mashiach, la conciencia que nos lleve a la unidad. Un ejemplo práctico de esto es si tú tienes que cargar con una mesa y no has podido completar esa tarea, vas a necesitar de 2 o 3 personas que te ayuden a cargar una mesa, porque la encontraste pesada. Lo mismo pasa con el tikkun. En una reencarnación quizás completaste 2 de tus 10 funciones que tenías que completar. El resto quedó pendiente. Las funciones que están corregidas quedaron en una cuenta a tu favor. El resto tienes que venir a completar. Y para eso muchas veces vas a necesitar de ayuda o de alguien con quien tú dividas o compartas ese tikkun. Y hasta que nosotros no completemos nuestro tikkun y ayudemos a la reparación del mundo venidero, no se va a establecer la paz. Y eso es lo que anhelamos, que la era Mashiach,
la era mesiánica se establezca. ¿Y cómo se va a establecer? Cuando nosotros seamos conscientes de nuestra función. Seamos conscientes que cumplimos una labor en este universo. Cuando seamos conscientes que nos necesitamos, que no estamos aquí para competir, que todos somos parte de esta alma cósmica llamada Adán. Y para volver ahí, tenemos que aprender a trabajar la unidad, tenemos que aprender a trabajar la empatía, de representar realmente lo que Akadosh Baruj Hu quería que representemos, su imagen, su semejanza. Hay uno de los versos que revela la identidad o la funcionalidad del Eterno, que es que Él es un Dios bueno que no hace diferencia entre el justo y el malvado. Y nos dice, para que tú seas perfecto, al igual que tu Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y de qué forma nuestro Padre es perfecto? De la forma en que Él no hace distinción del bueno y el malo. Nosotros vivimos separando, peleando con otros ministerios, alegando por barbaridades, por cosas, si este usa un velo, si este celebra Shabbat, si este cumple o no cumple un precepto más o menos, si este da gloria a Dios o no da gloria a Dios, si levanta la mano o no. Son puras barbaridades, mis amados hermanos, y nos perdemos ¿cuál? La verdadera función de amarnos los unos a los otros. Cuando lleguemos a entendernos, cuando lleguemos a comprendernos que somos todos partes del mismo cuerpo, cuando aprendamos a que aún, como dice el apóstol Pablo, los miembros más insignificantes son necesarios, vamos a llegar a comprender la función que Akadosh Baruj Hu quiere que comprendamos o que hagamos, que es llegar a la unidad. Yeshua dijo eso: yo quiero que ustedes sean uno. Y no solamente le estaba hablando a sus discípulos, son mensajes universales. Yo quiero que ustedes sean uno. Pero hoy hay diferencia. Tú no puedes separar algo que no te gusta de tu cuerpo simplemente porque no te agrada o crees que no es necesario. Anda y córtate una oreja porque crees que no te es necesaria. Vas a vivir con un dolor y estéticamente no te vas a ver bien. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos separar a alguien de la unidad o cuando nosotros hacemos una distinción. Nos comenzamos a ver estéticamente mal, espiritualmente mal. Así que eso es lo que quería compartir, ver de dónde proviene nuestro origen. Nuestro origen viene del mundo espiritual. Éramos todos parte de un alma cósmica, que nos separamos en 600.000 almas, y estas 600.000 almas empezaron a fragmentarse con tal de cumplir el Tikkun, y se convirtieron en todos los billones de personas que hoy estamos, y necesitamos la conciencia Mashiach para volver al estado original, a ser esa alma cósmica o ser uno solo espiritualmente.